Amigos y hermanos, el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre nosotros y nos ayude a comprender que nuestro rostro puede ser pantalla del Espíritu Santo o del enemigo malo. Las imágenes reflejadas en ella estarán estrechamente ligadas a quien le hayamos entregado el control de nuestra voluntad y fuero interior. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la gran fidelidad con la cual comparten con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En nuestra entrega de ayer presentamos los edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, acerca de los versos 8 y 9 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Estos versos enfocan la primera parte del segundo tema en orden de importancia del contenido del capítulo 6, el ejercicio público del don de evangelista por parte de Esteban. Ayer vimos que Esteban no solo se consagró a cumplir con toda fidelidad el servicio y oficio que la iglesia le había encomendado, sino que siendo capaz de hacer otro gran aporte a la obra del Señor, en el tiempo que no servía en su diaconado de repartir los alimentos a las viudas, le vemos haciendo prodigios y señales en favor de los necesitados y sobre todo con toda valentía y tesón predicando y defendiendo el evangelio en la sinagoga de los libertos. Este arrojo, inteligencia, entrega, fervor y llenura del espíritu con que Esteban presentaba y defendía el mensaje del evangelio, llevó a sus enemigos, después de no poder enfrentarlo, a que le apresaran violentamente y luego a que levantaran contra él una gran treta y falsa acusación ante el concilio. Con esta injusta y falsa acusación de Esteban, termina el capítulo 6 de los Hechos, pero no termina la impactante historia de este santo y ejemplar siervo del Señor. Por el contrario, apenas comienza, por lo que les invitamos para nuestro próximo capítulo. Por ahora, estemos atentos a los comentarios de hoy con el tema falsa acusación de Esteban, Hechos 6, 10 al 15. También se nos dice cómo soportó Esteban la confrontación. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
No podían sostener sus propios argumentos ni responder con efectividad a los argumentos de Esteban. No quedaron convencidos, pero quedaron confundidos. No se nos dice que no podían resistirle, sino que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pensaban que discutían únicamente con Esteban, pero discutían con el Espíritu de Dios en él, con quien no podían competir. Al final selló con su sangre su testimonio. Al no poder contestar a sus argumentos, le formaron proceso como si fuese un criminal y sobornaron a unos testigos que le acusasen de blasfemia. Veamos cómo soliviantaron contra él no solo a las autoridades, sino también a las turbas, a fin de que si el Sanedrín opinaba que no era reo de muerte, pudiesen obligar al tribunal a sentenciarle por la intervención tumultuosa de las masas populares. También hallaron medios de concitar contra él a los ancianos y escribas, a fin de que, si el pueblo se volvía a favor de él, pudieran prevalecer con el apoyo de las autoridades. Así no dudaban de que se saldrían con la suya al tener dos barajas con que jugar. Como lo llevaron ante el tribunal, cayendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al Sanedrín. Cayeron sobre él en grupo y se lo llevaron como se lleva un león su presa, según el significado del verbo griego. ¿Cuál es el cargo que presentaron contra él mediante los testigos a quienes habían sobornado? Le hemos oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley, pues le habían oído decir lo que haría Jesús, según ellos, contra el templo y contra la ley. Como en el juicio contra Jesús, estos testigos falsos decían parte de verdad, pero distorsionándola por la forma en que la presentaban. El cargo era, pues, de blasfemia, agravada por la contumacia después de ser advertido. Los perseguidores de Esteban parecen mostrar gran celo por el honor de Dios y de Moisés. Pero, ¿dijo Esteban blasfemias contra Moisés? De ningún modo. Ni Jesús ni sus discípulos dijeron jamás cosa alguna que ni de lejos se pareciese a una blasfemia contra Moisés. El cargo queda explicado en el versículo 13, pues hablar contra el lugar santo equivale a blasfemar contra Dios, y hablar contra la ley equivale a blasfemar contra Moisés. Esto ya es por sí solo una falacia, pues no hay tal equivalencia. Esteban repite en realidad lo que dijo Jesús, que la ciudad y el templo serían en un futuro
próximo, destruidos no por mano de Dios, sino de los romanos, a causa de aquella generación adúltera y perversa. También era falsa la acusación de hablar contra la ley, pues Jesús mismo había dicho en Mateo 5:17 que no había venido para abrogar la ley o los profetas, no para abrogar, sino para cumplir. Y si cambió ciertas costumbres, fue para introducir y establecer otras mucho mejores. Se nos dice igualmente cómo honró Dios a Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es costumbre de los jueces observar fijamente el rostro del reo, en el que se refleja con frecuencia la culpabilidad o la inocencia. Esteban aparecía con tal serenidad mezclada de bravura y con tal mansedumbre llena de majestad, que todos vieron en su rostro como el rostro de un ángel. No cabe duda de que su rostro resplandecía como el rostro de Moisés cuando hablaba con Dios. Dios quería con este brillo sobrenatural honrar a su fiel testigo y confundir a sus perseguidores y a sus jueces. No cejaron, por eso, en su furiosa persecución contra él, sino que continuaron con su procesamiento. Allí se inicia el final de la vida de un hombre de Dios, de un hombre lleno del Espíritu Santo, de un hombre que no cometió ninguna maldad ni ningún daño, sino por el contrario, favoreció tanto a los necesitados, enfermos y carecientes de la mano amiga. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y Dios lo quiso llevar con propósito, como Dios hace todas las cosas. Veremos en lo adelante cómo se reflejará en el desarrollo del crecimiento de la iglesia y en lo que pasará en el futuro con el pueblo de Dios, incluyendo con algunos de aquellos que participaron en la acusación y también en su muerte. Dios hace todo con propósito, mis hermanos. El Señor nos ayude a ser instrumento de Él, dispuestos a morir si es necesario por su causa, y que nunca demos lugar al diablo ni a que la gente hable mal de nosotros con razón, que si lo hacen, lo hagan mintiendo. Dios nos bendiga y prospere su palabra en nosotros. Amén.